Muy bien, muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Una nueva jornada, un nuevo programa de este lindo espacio del taller de radio y televisión del Colegio Alcázar de Maipú y nuestro programa que lleva por nombre, chiquillos, Voces Informadas. Un fuerte aplauso de bienvenida a todo el equipo, a todo el staff, aunque hoy día tenemos varias bajas porque hay varios chicos que están enfermitos. Ya, pero tenemos dos grandes invitados que vamos a conocer y vamos también a poder saber de su trabajo, de su labor que es tan importante para nuestra comunidad. Saludamos primero a la señora Carolina Lastreto. Ella es administradora profesional y social de Escuelas Hospitalarias Salomón, y a don Fabián Santibáñez, que es el administrador también de las Escuelas Hospitalarias Salomón. Y a Carolina, cuéntenos, ¿quién es usted? Bueno, primero agradecer, ¿cierto?, esta invitación tan bonita. Nos habían invitado a otras radios escolares, pero nunca habían niños. ¿Ah, no? Así que es primera vez, bueno, salvo la que tenemos nosotros, que Fabián les va a contar después, pero es muy bonito venir a conversar con ustedes. Así que mi nombre es Carolina Lastreto, soy de profesión psicóloga, trabajo hace 17 años en escuelas hospitalarias y actualmente soy parte del equipo, ¿cierto?, que administramos una red de escuelas hospitalarias. Tenemos 6 escuelas que el tío Fabián les va a contar después. Y trabajamos muchísimo saliendo a terreno, dando charlas, buscando informar, capacitar, sensibilizar de distintas temáticas, pero una de las principales es el autismo. Así que muchas gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Tío Fabián, voy a decir así por la forma que trabajamos con los chiquillos. También colega, profesor de profesión, ¿no? Soy educador diferencial. Muchas gracias, que es la verdad que es un agrado, es un privilegio, una honra poder contar con ustedes en esta tarde. Bueno, los chicos son los que formulan las preguntas, yo soy solo moderador, así que vamos a iniciar entonces. Habíamos visto que, antes para un poco aclarar y poner las cosas bien en contexto, Fabián, ¿qué es una escuela hospitalaria? Eso sería lindo a lo mejor saberlo. Bueno, las escuelas hospitalarias son establecimientos educativos, ¿cierto?, que son reconocidos y financiados por el Ministerio de Educación. En Chile existen 83 escuelas hospitalarias a lo largo de todo Chile. La primera escuela hospitalaria se crea en Concepción en el año 1960, ya hace 60 y tantos años atrás, ¿cierto?, 66 años atrás. Sin embargo, sigue siendo una modalidad de la educación muy poco conocida quizás, porque muchas personas desconocían lo que es una escuela hospitalaria. Y nosotros también estamos justamente acá para poder visibilizar y dar a conocer lo importante que son las escuelas hospitalarias para la educación de nuestro país. Tremenda labor, la verdad que sin duda que a nuestra comunidad va a ser muy impactante saber esto, porque a veces pasa como anónimamente, como que no se conoce mucho este trabajo, pero qué importante labor es la que se realiza. ¿Ya? Comenzamos entonces con las preguntas. Vamos entonces con la ronda de preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Maya, soy del sexto A y mi pregunta es: en Chile existe una ley relacionada con el autismo. ¿En qué consiste y cuáles son sus principales objetivos? Gracias. Sí, tenemos una ley, ¿cierto?, que busca resguardar la igualdad de oportunidades para personas autistas, ¿cierto?, y para niños, niñas y adolescentes en relación a 3 áreas: a la salud, a la educación y a la participación social, ¿ya? En el fondo busca que toda persona, independiente de su condición, ¿cierto?, tenga las mismas oportunidades de acceso y de participación en estas 3 áreas. Gracias. ¿Anton? Hola, yo soy Antonella Cuña, soy del sexto A y me preguntan ¿qué significa el concepto de la neurodiversidad y por qué es tan relevante en el ámbito educativo? Gracias, Antonella. Neurodiversidad significa que todas las personas, ¿cierto?, por ejemplo, todos los que estamos aquí, tenemos nuestro cerebro en compuesto y cómo funciona, son distintos. Ya todos son distintos, no hay ninguno que sea igual al otro, pero hay algunos que se parecen un poquitito más. Ahí hablamos de cerebros neurotípicos, ¿ya? Y cuando hablamos de neurodivergencias, hablamos de los cerebros que se escapan que se parecen un poquitito menos a los demás. Y cuando hablamos de neurodivergencia, hablamos, por ejemplo, de autismo. Entonces, la neurodivergencia lo que significa
que todos los cerebros humanos, ¿cierto?, son distintos unos de otros. Algunos se parecen un poquitito más, ¿cierto?, y hay otros que son un poquitito más diferentes. Muchas gracias. Súper interesante, porque ahí nos damos cuenta que esta es una condición distinta, ¿no? Todos somos distintos, solamente que hay, por ejemplo, si acá vemos 10 personas, a lo mejor hay 6 cerebros que se parecen tanto en cómo están compuestos y en cómo funcionan un poquitito más. Y a lo mejor los otros 4 vamos a tener un funcionamiento un poquitito distinto. Es lo mismo que, por ejemplo, que acá vemos personas de distintos tamaños, de distinto peso, distinto color de pelo, ¿cierto? Nos parecemos porque todos somos seres humanos, pero cada uno es diferente con sus particularidades. A nivel de cerebro, hablamos de neurodiversidad. Perfecto. Súper bien. Nació una pregunta espontánea. Si una persona tiene el cerebro, un grupo de personas tiene el cerebro parecido, ¿se parecerían en algo, no sé, pues, pero como en sus características psicológicas o en algo así? Parece en cómo viven los estímulos del mundo, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, esa luz que está ahí, a lo mejor habemos 6 personas dentro de esta sala que no nos molesta, porque la percibimos de una manera cerebralmente parecida, pero a lo mejor habemos otros, 2, 3, 4, que nuestro cerebro reacciona a ese estímulo con mayor intensidad, gracias, con mayor intensidad. Entonces, claro, quizás es más parecido los que no son neurotípicos, ¿cierto? Y los que no, quizás vamos a tener, algunos van a decir, oye, esa casi no se ve, ¿cierto? Una intensidad muy bajita, y hay otros que van a decir, no, a mí casi me la ve. Lo mismo con los sonidos. Por ejemplo, una persona autista puede sentir los sonidos a lo mejor 10 veces más fuertes o 10 veces más bajos que una persona, ¿cierto?, que es neurotípica. Muchas gracias. Esto tiene una pregunta para Fabián. Buenas tardes, mi nombre es Julieta Colón, soy del sexto A y mi pregunta es, ¿cómo atienden a los niños y adolescentes? Bueno, estamos aliando pacientes asisten. Asisten a la sala de hospitalización a trabajar directamente con cada uno de ellos. Siempre, obviamente, priorizando que la condición de salud lo permita, ¿cierto? Y la tercera modalidad es la atención domiciliaria, que son para pacientes con situaciones de salud mucho más complejas, que están conectados a algún tipo de ventilación, por ejemplo, a algún tipo de maquinaria, y ahí el docente asiste 2 veces por semana de manera presencial a atender a cada uno de los niños y niñas, ¿cierto?, en sus casas. Y además, después de pandemia, hemos mantenido lo que son las clases virtuales para los pacientes de atención domiciliaria, pero parte de nuestro proyecto educativo, aparte de las visitas presenciales que sí o sí las tienen, asisten también de manera virtual para que se conozcan con otros grupos cursos, con otros compañeros de atención domiciliaria, y ahí también puedan hacer una mayor interacción. Y ahí tienen arte adaptado y educación física adaptada. Esas son las 3 modalidades de atención que tenemos. Muchas gracias. Perfecto. La verdad que es súper interesante la temática de hoy. Estamos aprendiendo mucho, así que vamos a continuar. Y de la misma forma, si aparece alguna pregunta que nazca en forma espontánea, usted nos dice y la podemos también canalizar. Muy bien, seguimos adelante. Emiliano. Hola, me llamo Emiliano Torres, soy del sexto A y les quiero decir que ¿por qué actualmente se habla del espectro cuando nos referimos al autismo? Gracias, Emiliano. Antiguamente se hablaba solo de autismo, de Asperger, habían como distintos nombres, ¿cierto?, para llamar a la condición del espectro autista. Cuando hablamos de espectro se refiere a que toda persona autista también es diferente entre ellos, ¿ya? Hay distintas maneras de ser autista.
Eso quiere decir que, por ejemplo, uno puede decir, uy, conozco a un compañero que es autista y le encanta los dinosaurios. Investiga mucho sobre los dinosaurios. Y uno podría decir como, entonces a todos los niños les gusta estudiar. No, no a todos. ¿Cierto? Van a haber otros que les gusta hacer deporte, a otros que les gusta escuchar, investigar sobre música, tocar instrumentos, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de espectro, quiere decir que es una amplia cantidad de características distintas que pueden tener las personas autistas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Seguimos, Alison? Acérquese el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo soy Alison Pérez de sexto A y le voy a hacer esta pregunta. ¿Qué acciones concretas deben realizar los docentes para favorecer el aprendizaje, la participación y el aprendizaje de los estudiantes autistas? Se entendió. Perdónenme. Se entendió. Se entendió súper bien. Pero estos espacios. Esto es lo que están haciendo ustedes hoy día, una tremenda iniciativa, ¿cierto? Porque permite que las personas que luego puedan escuchar este programa, ¿cierto?, entiendan un poquitito más del autismo y de lo que se trata. También los profesores en el colegio es súper importante que den el ejemplo, ¿ya? Más que decir, chiquillos, vamos a ser súper inclusivos, no, con acciones. ¿Qué podemos hacer en el aula, cierto? Respetar los ritmos de cada persona. No todas las personas entendemos de la misma manera, ¿cierto? No todas las personas aprendemos con el mismo ritmo. Algunos necesitamos un poquito más de tiempo, ¿cierto? Algunos lo hacen más rápido. Algunas personas pueden aprender estando sentados todo el tiempo, otros necesitan movernos. Cuando los profesores, ¿cierto?, se dan cuenta de esto y dan respuesta a los estudiantes acorde a las características que puede tener cada uno, tanto a las necesidades de apoyo, pero también a los intereses que tiene cada uno, es el primer paso para hacer una escuela inclusiva, ¿cierto?, y que respete el derecho de todas las personas. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Isabelita Oces. Buenas tardes, yo soy Isabela Oces del sexto C y mi pregunta es: ¿qué actividades o iniciativas podrían desarrollarse en los colegios para difundir la inclusión, el respeto y la valoración de la diversidad? Bueno, puedo hacer estos talleres, ¿cierto?, donde cada uno pueda hablar, conversar, conocer un poquito más de otros temas. Es una de las iniciativas, ¿cierto?, que son potentes. A mí me gusta mucho cuando en los colegios, por ejemplo, hacen el día de la concientización de la diversidad, de la inclusión, ¿cierto? Pero si lo llevamos al día a día, el trabajo que todos tenemos que hacer o cómo podemos nosotros aportar desde ustedes, ¿cierto?, que son niños, preadolescentes y nosotros los adultos, es tratar de hacer parte a todas las personas que participamos en la escuela, ¿ya? Cuando nosotros estamos en el recreo, por ejemplo, y vemos a un compañero que quizás suele estar más solito, ¿cierto? Quizás tratar de invitarlo a lo que nosotros estamos haciendo. Quizás también el poder interesarnos y preguntarles qué les gusta hacer, ¿cierto? A lo mejor podemos encontrar que tenemos muchos puntos en común para poder hacer nuevos amigos. En las clases, ¿cierto? Aquí yo he visto, ¿cierto?, que son súper generosos entre ustedes, se están ayudando con las preguntas. Eso es muy bonito, eso es incluir, ¿ya? Más allá de si la persona tiene o no una condición, el que nosotros podamos estar atentos a las necesidades de nuestros amigos, de nuestros compañeros, practicando la empatía en el día a día. Esas son acciones concretas que nosotros podemos hacer a diario, ¿cierto? Para poder tener una escuela más respetuosa, más cariñosa entre unos y otros y por supuesto más inclusiva. Gracias. Y Sí, ay. Sí, un poco chueco. Ay, ya no está bien.
Hola, muy buenas tardes, tía Carolina y tío Fabián. Soy Isabela Vera del sexto C y esta es mi pregunta. ¿Cuáles son algunas fortalezas, talentos o habilidades que suelen destacar en personas autistas? Isabel, ahí volvemos a lo mismo, ¿cierto? Cuando hablábamos del espectro, que son todos muy distintos, entonces hablar de características o fortalezas, ¿cierto? Quizás podríamos equivocarnos porque las vamos a encontrar en algunos en otros, pero sí hay características y fortalezas que suelen repetirse en las personas autistas. No todos, pero una gran mayoría, como tú muy bien me preguntas, ¿cierto? Presenta algunas características. Por ejemplo, tienen o suelen tener muy buena memoria, ¿ya? Suelen tener habilidades musicales importantes, suelen interesarse, se habla de intereses profundos en un tema y se hacen expertos en ese tema. Suelen ser muy buenos amigos, suelen ser personas muy honestas, por ejemplo, porque les gusta todo muy pegadito a la norma, ¿cierto? Entonces suelen ser personas muy honestas, muy cariñosas, que a lo mejor demuestran su cariño, su cercanía de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados habitualmente, pero cuando uno los conoce, uno aprende a identificar, ¿cierto? Y uno se da cuenta como hoy, cuando está contento, ¿cierto? Por ejemplo, empieza a aletear, empieza a mover sus manos, y uno dice como, hoy, ¿qué le pasará? Y a veces cuando ya lo conocemos decimos, no, está contento, o puede hacer un sonido, ¿cierto? Que a veces al principio uno lo puede escuchar y no puede decir, hoy, qué raro el sonido que está haciendo, pero cuando ya lo conocemos decimos, no, ese sonido es porque está contento, ¿cierto? Está celebrando que hizo bien en la tarea. Entonces, claro, buena memoria, ¿cierto? Intereses profundos que lo hacen experto en algunos temas, mucha destreza musical, habilidades matemáticas también algunos, pero como decíamos, son todos diferentes, igual que todos nosotros, por lo tanto hay algunos que se van a destacar en algunas cositas y otros en otras. Sí, también. Cuando habla de intereses profundos, creo que sí, porque yo tenía una amiga que ella estaba obsesionada con el azul, tenía todo azul, y estaba todo el azul, tenía zapatos azules, todo azul, no podía dejar el azul. Entonces, pero esa también es una característica que pueden tener las personas autistas como las personas que no son autistas. Por ejemplo, yo siempre suelo vestirme de negro, me gusta mucho el negro. Entonces voy y me compro negro y mi mamá dice, por favor, cambia el color. Y yo le digo, pero sí me gusta. Entonces sí, también por ejemplo, sí, me gusta. Por ejemplo, hay personas autistas que les gusta el universo y se hacen expertos porque quieren que todos los regalos sean en relación al universo. Entonces es muy interesante para conversar con ellos. muchas gracias por su respuesta, se pasó. Gracias. Ahora vamos a hacer... Mi pregunta es como de, por ejemplo, cuando nosotros estamos felices, hacemos algo y nosotros escuchamos el mundo de una manera, olemos el mundo olemos las cosas de otra. Los niños con el espectro, o sea, ¿qué ven diferente de nosotros? O sea, nosotros olemos algo y ellos lo pueden oler más fuerte, con más sentido. ¿Qué diferencia hay en eso? Como decíamos, ¿cierto? Todos nuestros cerebros son distintos, por lo tanto, los estímulos que percibe cada una de las personas que estamos aquí los percibimos distintos. Entonces, cuando dice uno como, ¡uy, qué fuerte ese olor! Y el otro dice, no, yo no siento casi nada. O, ¡uy, qué malo ese olor! ¡Uy, no, sí es exquisito! ¿Cierto? Es porque todos percibimos distintos. Ahora, como decíamos, hay un grupo grande de personas que se parece un poquitito más. Entonces, una persona autista, ¿cierto?, sobre todo si tiene asociado otra característica que son trastornos sensoriales, puede percibir el mundo súper distinto al nuestro, desde lo auditivo, desde lo olfativo, ¿cierto?, desde lo táctil. Uno a veces dice, hoy, ¿por qué tengo un compañero autista y él me abraza fuerte, como que me aprieta muy fuerte y a mí me duele? ¿Cierto? Y a veces es porque ellos perciben, ¿cierto?, sensorialmente el tacto de una manera más despacito. Entonces lo que para nosotros quizás es tomar muy por encimita, ellos no lo van a sentir tanto, entonces ellos necesitan un apretón un poquitito más fuerte.
Entonces ahí uno les puede explicar, ¿cierto? Como, uy, mira, a mí me duele, pero yo te voy a abrazar un poquitito más fuerte. Y ahí, ¿cierto? Entendemos el cómo está entendiendo el mundo la otra persona. O los gritos. ¿Han visto a compañeros en la sala o en el colegio que usan audífonos? Sí. Eso es porque lo más probable, ¿cierto?, que tenga una hipersensibilidad, es decir, que es mucho más sensible y percibe mucho más fuerte los sonidos del ambiente. Entonces necesitan esos canceladores de ruido, ¿cierto?, que les ayude a quizás escuchar al mismo nivel que estamos escuchando nosotros, ¿ya? Pero eso no tiene nada de malo, solamente una forma distinta, y para poder estar en clases con tantos compañeros, con tanta bulla, como imagino que son sus clases, ¿o no? Sí. Necesitan quizás tener estos audífonos. Por ejemplo, mi compañero que es autista utiliza esos audífonos y un día le preguntamos a una profesora y esa profesora nos contó que él, por ejemplo, él escuchaba súper fuerte los ruidos de los autos de afuera y todo eso se le juntaba y formaba un grupito y era de que por eso utilizaba esos audífonos. Y gracias por su respuesta. Gracias. Por el ejemplo también. ¿Pregunta que quieran formular? Yo, antes de venir a este colegio, tenía un compañero que nunca supe bien qué tenía, porque escuchaba los sonidos muy fuertes, pero era muy sensible. Una vez, una profe no lo escuchó y se paró, se puso a gritar, se pegó. Y era muy sensible, no usaba audífonos, iba al pie, pero nunca supimos qué le pasaba. Sí, mira. Muy importante tu pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Antonella. Antonella, como mi sobrina. Anto, mira, lo que pasa es que, a ver, no necesariamente o solo las personas autistas, ¿cierto?, pueden tener esta como sensibilidad como a los ruidos o a las luces, ¿cierto?, o a los distintos estímulos. También hay otras personas que pueden parecerse el cerebro al resto, ¿cierto?, que también tengan como sensibilidad a ciertos ruidos. Ahora, ¿se da más en las personas autistas? Sí, ¿cierto? Las personas autistas suelen, no voy a dar cifras, pero es como 10 o 20 veces más que una persona que no tiene autismo, que puede sentir como con mayor intensidad, por ejemplo, los sonidos. Y eso lleva a que en algunos momentos como que colapsen un poquitito. Imagínense ustedes que están sintiendo el ruido, la risa del compañero, la profe hablando, el auto de afuera, los niños gritando en el patio, que están escribiendo en el pizarrón. Como es sensible, a lo mejor este sonido, que acá lo más probable es que ninguno nos moleste, ¿cierto?, él lo pueda sentir mucho más fuerte y se van sumando las luces, ¿cierto?, los sonidos, los aromas, y eso puede hacer que se abrume, ¿cierto?, que se ponga muy nervioso y que se sature un poquitito de tanto estímulo y puede llegar a colapsar, y uno lo ve desde afuera y uno ve como que está muy irritable, o empiezan a gritar, o empiezan a llorar, ¿cierto?, o se tiran al suelo, o empiezan a hacer movimientos, empiezan a repetir, ¿cierto?, como, no sé si han escuchado como pedacitos de película o comerciales de la tele, ¿cierto?, o algunos se golpean. Todas esas acciones son acciones que están haciendo de manera más inconsciente para poder calmarse. No es que estén enojados, no es que tengan rabia, no, solamente tal como alguno acá, cuando está muy enojado, le gusta correr, saltar, escuchar música, gritar, apretar un peluche. ¿Qué hacen ustedes cuando están enojados? ¿Les voy a preguntar yo? Llorar, ya. ¿Qué más? Llorar. Gritarle a la gente. Escuchar música. ¿Sí? Dibujar, ¿cierto? Súper bien. Pintar. Es que depende mucho del tipo de vez cuando me enojo. ¿Ya? Porque no sé, uno puede estar enojado con un amigo y no sé, pues puede, no sé, pues el amigo actúa de psicólogo y el otro le cuenta los problemas, enojado. O depende mucho del tipo de... Pero se dan cuenta que todos nos sirve lo mismo. Hay algunos que les sirve pintar, escuchar música, buscar una ayuda,
¿cierto? A las personas autistas, ¿cierto? Y a las personas neurodivergentes que también están hiperactivas con trastorno trastorno de hiperactividad, por ejemplo, entre otras. A veces les cuesta encontrar la forma de calmarse, porque se saturan, porque son muchas cosas al mismo tiempo. Entonces necesitan a veces que un otro, generalmente un adulto, pero también puede ser un compañero, a veces los ayude desde afuera a calmarse. Entonces uno podría decir como vamos a caminar o saltemos, pintemos un ratito, escuchemos esta canción, ¿cierto? Y ahí uno les puede ayudar también a ellos que se calmen cuando estamos en la sala de clase, por ejemplo. ¿Les ha pasado que algún compañero ha necesitado ayuda? ¿Y ustedes han sabido cómo ayudarlo? Esta es la idea, ¿cierto? Como son todos tan distintos y no hay una receta, uno tiene que ir intentando y ir probando. A lo mejor a alguno le va a servir si lo invito a pintar, a otro si lo invito a correr un ratito, a otro si lo dejo solo en silencio, ¿cierto? A otro si le aviso a la profesora para que nos pueda ayudar. Súper bien. ¿Sí? Alison también, ¿estaba primero? Te escuchamos. Hola. Ya. De que usted había dicho de lo que hacemos cuando nos enojamos, y yo a veces digo que cuando me enojo que pego, y piensan que es porque yo le pego a la gente, pero es porque yo hago un golpe yo hago un deporte que es como de arte marcial. Entonces cuando yo digo yo golpeo, piensan que es de que yo soy como violenta y es un deporte. Es un deporte. Bueno, el deporte ayuda muchísimo, ¿cierto? A los chiquillos a regularse, por eso yo siempre digo como acompáñenlo a correr un ratito, siempre pensando en la profe, o salten un ratito en el puesto, todas esas cositas ayudan. Bueno, la verdad que nuestro colegio es un colegio integrador, tenemos un equipo del proyecto de integración, ya no es proyecto, el programa de integración escolar, que es muy fuerte, hay muchos estudiantes integrados, y quienes trabajamos en aula ya también hemos ido aprendiendo paso a paso cómo enfrentar una crisis, cómo poder colaborar en este sentido. Así que es una temática que los chicos conocen, que están familiarizados con el tema. Así que, por ejemplo, en el sexto C tenemos chicos que están en esa condición, en la también tenemos algunos chicos que están en esa condición, y la verdad que demuestra harta solidaridad. Los chicos se apoyan entre ellos, los niños son muy solidarios en ese sentido. Y nosotros, como digo, como equipo docente también hemos ido aprendiendo, perfeccionándonos, cómo poder apoyarles de la mejor manera. Así que, Alison, tú tenías una pregunta más, un comentario. Acérquese al micrófono. Esto es un podcast, ¿no? Estamos conversando, dialogando, así que es muy bueno. Lo de lo antes, que cuando alguien como que estaba muy enojado, como que no se puede ¿cómo lo puedo explicar? Ajá. Puedes hacer como lo que más te gusta, como caminar o hacer un deporte como patinar, música o pintar. En cambio mi hermano, como usted decía, que hay unos niños que siempre tienen mucha energía, como que no pueden parar. En cambio mi hermano es así, que no puede como parar su energía y así. Y cuando yo digo que se controla así como para que se calme porque se agota muy rápido con su energía, mi mamá igual le tiene que dar unas pastillas para que se calme un poco, para que se me ríe. Entonces yo digo que como que le haga lo que más le guste, como jugar a la play o que salga a caminar, porque el parque aquí es cerca, hay un parque. Así que yo lo puedo llevar y el juego. Por eso es como que ella siempre más tranquila. Sí, eso es súper importante, eso se llama regularse. Ya todos necesitamos regularnos para poder aprender y para poder funcionar en la vida. Yo tengo trastorno de déficit atencional con hiperactividad, mi compañero acá también, ¿cierto? Y uno podría decir como, uy, somos neurodivergentes. Somos varios. Somos neurodivergentes, no nos medicamos, ¿cierto? Porque hemos buscado y hemos aprendido estrategias a lo largo de la vida, desde que éramos chiquititos hasta ahora, que nos permiten, ¿cierto? Con la manera de funcionamiento que tenemos distinta, poder hacer todo. Pudimos ir a la universidad, ¿cierto? Ahora podemos trabajar, podemos estar aquí el día de hoy con ustedes. Por lo tanto, no hay ningún límite, ¿cierto? Que uno tenga por tener una condición.
Al contrario, uno tiene que, y ahí está el desafío de los profesores de ayudarnos, ¿cierto? A que con nuestras características, a cada uno de los que estamos acá, podamos desarrollar nuestro potencial, ¿cierto? Y podamos llegar a ser lo que queramos adelante. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta. Súper lindo, muy profundo el tema, muy interesante. Hemos aprendido, la verdad que hay una inquietud que a lo mejor tal vez podamos tener. Es cierto que obviamente para asignar, digamos, esta condición tiene que haber un diagnóstico profesional de por medio. Pero podríamos decir así que a lo mejor todos tenemos algún tipo de rasgo en este sentido, ¿o no? Lo que pasa es que rasgos, porque somos todos distintos, entonces vamos a encontrar puntos en común. Ya en el autismo, claro, hay un diagnóstico que se hace con una batería, lo hacen los neurólogos, ¿cierto? También la batería la puede aplicar otro tipo de profesionales como los neuropsicólogos, pero es el neurólogo el que diagnostica, porque también se diagnostica a través de imagen, porque el cerebro de las personas autistas entre ellos también se parece, entonces a través de imagen pueden ver cómo está construido, ¿cierto? A nivel de estructura. Se prendieron las chiquillas. Ay. Ya. Una pregunta. A mí me surgió una duda. Si una persona o es autista, tiene TDAH, o sea, o déficit de atención, esto, no sé, pues, esas personas tienen un hijo. ¿Es probable que el hijo pueda tener algo así? Es hereditario. Ajá. No necesariamente. No por uno tener una condición, ¿cierto? La va a heredar en el hijo. A lo mejor hay una mayor probabilidad, ¿cierto? De que nuestros hijos puedan tener la misma condición que nosotros tenemos. Pero puede también pasar no la tengan. Así que puede que sí, como puede que no. Muchas gracias. Y finalmente, Esta es como más de lo hospitalario, que es de que, o sea, cuando uno le enseña ahí en el hospital a los niños, ¿hay que enseñarle de como diferente manera para que lo entienda más fácil o hay que enseñarle de la misma manera? La modalidad de aula hospitalaria se trabaja en cursos multigrado. Entonces, por ejemplo, en la mañana van niños de prekinder a segundo básico en una sala y en la otra van de tercero básico a sexto básico en otra sala. Entonces ahí también van en la estrategia que tenga el profesor para poder adecuar, ¿cierto?, el aprendizaje para que eso sea asequible, ¿cierto?, a todos los estudiantes que están en la sala. Y como cualquier otro estudiante, cualquier otra persona, hay distintas formas de aprender. Y hay niños que les cuesta un poco más y otros que no tienen ninguna dificultad, ¿cierto?, en el tema escolar y que trabajan a la par como lo están haciendo ustedes el día de hoy en clase. Pero también la atención domiciliaria, por ejemplo, tenemos niños que tienen condiciones mucho más complejas, neurológicas. Tenemos, por ejemplo, adolescentes que están en situación de cama y que ahí se trabaja principalmente lo que es la estimulación cognitiva y la estimulación sensorial. Son niños no verbales algunos de ellos, en su mayoría. Y ahí se trabaja la estimulación sensorial y la estimulación cognitiva. Así que uno se adapta finalmente a la condición de cada niño y adolescente. Gracias por su... sí. Para complementar lo que dice Fabián, ¿cierto? Es súper importante cuando nosotros decimos hay que respetar el ritmo y la forma de aprendizaje del estudiante, ¿cierto? Como decía Fabián, nosotros tenemos la suerte de las escuelas hospitalarias que los cursos son más pequeñitos. Los cursos tienen un máximo de 14 estudiantes por sala. Por lo tanto, el profesor se le hace más fácil el poder ir trabajando incluso de manera más personalizada, más de manera individual con cada uno, a diferencia de quizás lo que pasa en los colegios convencionales como este, ¿cierto? No hospitalario, donde a lo mejor hay 40 estudiantes en la sala y a la profe se le hace súper difícil el poder pasar por cada puesto trabajando, ¿ya? Entonces cuando el tío Fabián dice, ¿cierto?, vamos adecuándonos a las necesidades, se refiere a eso también, que tenemos la suerte de que el profesor pueda trabajar en base a los intereses, en base al ritmo. A lo mejor están trabajando la misma actividad, pero uno le va a tomar 3 clases hacerlo y a lo mejor al otro le va a tomar media clase recién hacerlo, ¿ya? Eso. Y, o sea, por ejemplo, pongámonos a pensar, hay niños de tercero, cuarto, quinto y sexto en una misma sala.
O sea, ¿cómo hacen para enseñarle la materia que se enseña en estos colegios a su nivel? Por ejemplo, a los de tercero se les enseña la suma, la resta y a los sextos los porcentajes, las fracciones. O sea, ¿cómo hacemos para que ellos tengan el nivel de aprendizaje que hay aquí? Lo que pasa es que en relación a los tiempos, por ejemplo, trabajamos bajo el mismo calendario escolar que en cualquier otro colegio. Tienen vacaciones de invierno, vacaciones de verano, ¿cierto? Como cualquier otro, recreos también, como en cualquier otro colegio del país. Pero también hacemos lo que es la priorización curricular, o sea, se seleccionan los contenidos más fundamentales que requiere ese estudiante, ¿cierto? Y se va trabajando en base a lo que el currículum dice de ese estudiante. Por lo tanto, si uno está en la multiplicación y otro está en la suma, ¿cierto? Se van haciendo actividades de manera individualizada. Pero también, como dice la tía Carolina, también hay ciertas actividades que se hacen de manera grupal y las actividades se van adaptando, ¿cierto? Según la condición de cada niño. Muchas gracias por sus respuestas. Son más pequeños también. Entonces, a eso refería cuando hablaba de la atención personalizada. Porque si tengo 2 niños de primero, 2 niños de segundo, obviamente puedo dedicarle más tiempo a cada uno. ¿Te fijas? No como, por ejemplo, en la sala que hoy día ustedes son 30 y tantos. Entonces ahí tenemos que hacerlo más a todo el grupo. Que ahí tienen que ser todos iguales. Muy bien, Juliet, y con esto ya vamos cerrando. Mi pregunta es, ¿cómo saben cuando una persona tiene TDAH o autismo? Eso lo diagnostican los doctores, ¿ya? Especialmente los neurólogos. Ellos hacen estudios, ¿cierto? No es como que uno va a la consulta médica y uno le cuenta un poquitito, no, la mamá, por ejemplo, a mi hijo tiene estas características, tiene autismo. No, es un proceso que dura incluso meses, años en algunos niños, ¿cierto? Donde el neurólogo lo manda a trabajar con distintos terapeutas, ¿cierto? Le hacen distintas pruebas, van observando la conducta para llegar a diagnosticar. Pero no somos nosotros en las escuelas, son los médicos en los hospitales. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. La verdad que el tema da para mucho, entonces a lo mejor vamos a tener que tener una segunda parte del programa, ya, a futuro. También sería, ¿cómo es la experiencia, estaba pensando en eso, de la escuela hospitalaria en Chiloé? Porque los niños obviamente tienen una cultura distinta, es una realidad distinta, incluso las palabras que ellos usan en muchos casos son diferentes también. Sí, la verdad es que bueno, nosotros ya llevamos un par de años ya en Chiloé y obviamente se ven diferencias geográficas importantes. Ya tenemos niños que viven en otras islas, porque Chiloé no solamente es la gran isla de Chiloé, sino que hay muchas islas alrededor. Por ejemplo, la escuela hospitalaria de Quinchao partió este año recién, en marzo, y se espera que atienda 9 islas más. Entonces, tenemos islas que están a 3 horas de distancia de donde está la escuela. Y en lancha. Hay que coordinar ahí cómo se hace el traslado en lancha, por ejemplo. También hemos tenido profesoras que atienden en la isla Tranqui, que está súper lejos de Keilen, que ya está lejos de Quellón, donde está nuestra escuela. Entonces ahí se vive algo mucho más particular en relación a lo que es el tema geográfico. Pero nosotros llegamos siempre con la idea a nivel de institución de poder llegar a cumplir el derecho a educación sin importar las condiciones, ¿cierto?, que tenga ese estudiante en temas geográficos incluso. Y así lo hemos resuelto a través del tiempo. Hay profesoras, por ejemplo, que atienden 1 o 2 niños en todo el día. ¿Por qué? Porque los traslados son muy extensos. Y en relación a lo que es atención en aula y atención sala cama, es muy similar a lo que hay acá en Santiago. Sí. Sí. Sumado al tema como cultural, para nosotros, a mí me encanta Chiloé de la vida, ¿cierto? Mis vacaciones generalmente son allá. Fabián también desde muy pequeño. Pero uno iba de vacaciones, ¿cierto? Es súper distinto ir de turista. Pero ahora que nosotros nos vamos como una semana al mes más o menos a trabajar allá, nos ha tocado ser súper respetuosos, porque nos ha tocado conocer la cultura, conocer el cómo se expresa, como usted decía, las palabras que utiliza, qué significado hay detrás de ciertos conceptos, el clima. Hay todo un tema como cultural y geográfico, como decía Fabián, que tiene toda su riqueza y que nos ha tocado a nosotros no llegar a imponer como santiaguinos, ¿cierto?, nuestra propia forma, nuestros propios ritmos, ¿cierto?, sino que ser súper respetuosos y llegar allá y abrirnos a este mundo maravilloso que es Chile.
Correcto. Eso. ¿Está el proyecto poder alcanzar otras localidades del país? La verdad es que ¿O estoy siendo muy apresurado? no, otros hospitales se acercaron a nosotros para que pudiéramos hacer la atención allá, como el hospital, por ejemplo, de Puente Alto, que trabaja principalmente en hospital de día con pacientes directamente de salud mental, que es un trabajo un poco distinto, y así después San Antonio y en Chiloé, nosotros ya llegamos llamándonos Escuela Hospitalaria Chiloé, pensando que estando en Castro íbamos a poder dar cobertura a toda la isla. Una idea súper lejana de la realidad, porque cuando estábamos ahí nos pedían atender gente o niños en Quellón, están a 90 kilómetros de distancia, por ejemplo. Entonces un profesor se trasladaba a muchos kilómetros para atender a un niño allá en Quellón. Y ahí el hospital de Quellón dijo, ¿por qué no hacemos la escuela acá? En vez de que ustedes vengan todos los días para acá, hacemos la escuela desde acá. Y lo mismo nos pasó en Quinchao. Quinchao es otra isla que se cruza a través de Talcahué. Y ya teníamos algunos niños ahí. Y después el hospital solicita que tenga la propia escuela, ¿cierto?, para atender a la comunidad, que es totalmente distinta también a lo que es principalmente como la isla grande de Chiloé. Perfecto. Qué tremendo trabajo, de verdad. Creo que se merece un aplauso, los hijos, por el trabajo mismo que realizan. Y gracias por compartirlo. De verdad, para nosotros, yo mismo he aprendido mucho hoy día y creo que los chicos también. Esto nos enriquece como equipo también del trabajo de radio y televisión del colegio. Y para finalizar, nos gustaría pedirles que ustedes entregaran un mensaje a toda la comunidad. Siempre este video luego lo vamos a compartir, tanto con apoderados, con el cuerpo docente, con el equipo directivo. Entonces, ¿qué mensaje le entregarían a la comunidad del Colegio Alcázar ustedes desde su rol? Yo creo que lo principal, y por lo que estamos acá, es por visibilizar lo que son las escuelas hospitalarias, de que el derecho educativo es algo fundamental en la vida de cualquier niño. Sin embargo, hasta el día de hoy, ¿cierto?, y con todos los avances que hay en nuestro país, existe una población importante de niños y adolescentes que quizás no han sido escolarizados producto de una situación de enfermedad. Las escuelas hospitalarias entregan una gran labor a nivel país, que es importante que todos conozcan, ¿cierto?, que primero que existen, cómo funcionan, ¿cierto?, y los beneficios y los objetivos que tenemos para la comunidad. Nosotros le trajimos unos regalos que hace el taller laboral de nuestro taller de Maipú. El taller de Maipú nace porque nuestros estudiantes, nuestros pacientes salen de cuarto medio y muchas veces no hay más allá de entregarles cuarto medio. Y hemos armado un taller de oficio donde se llama Mentalizados Laboralmente, son pacientes de salud mental, y ellos desarrollan distintos productos publicitarios para empresas, ¿cierto?, corporativos, que ellos venden para poder generar sus propios ingresos y también para poder aprender un oficio. Así que le trajimos unas pulseras que ellos hacen y también un diario. Qué lindo, muchas gracias. Se muestra la labor de nuestra escuela. Somos la primera escuela hospitalaria también en el país, en Puente Alto, y la única en Chile que tiene educación de adultos, o sea, desde los 4 años y sin límite de edad. Y tenemos personas adultas mayores que producen una enfermedad en su infancia, no lograron finalizar sus estudios y hoy son parte nuevamente del sistema educativo chileno. ¿Qué les parece? Qué lindo. Sí. Muchas gracias por los regalos. Bueno, uno lo escuchaba y yo decía, ya me estaba haciendo la idea de hacer, por ejemplo, ir a terreno, conocer ahí mismo en la escuela, hacer algunas notas con los chicos, conocer el trabajo en terreno. ¿Se podrá en algún momento? Sí, bueno, como les comentábamos también, tenemos la radio escolar de la Escuela Hospitalaria de Quellón, así que ahí vamos a tener contacto para que podamos hacer quizás un programa en conjunto, que veamos temática en conjunto y que podamos, ¿cierto?, transmitir. O viajamos a Chiloé, ¿no? Ya. Tele. Sí, pero usted lo paga. Claro, sería muy lindo. Va a ser un privilegio eso también. Tío, ni un Carlita, ¿qué mensaje le entregamos a la comunidad educativa? Escuchamos, chiquillos. Principalmente me quedo el mensaje para la comunidad, yo creo que seamos más amables entre nosotros. Cuando hablamos de inclusión siempre ocupamos ahí como conceptos difíciles, cierto, que a uno les cuesta entender, neurodiversidad, neurodivergente, que cuesta un poquitito,
pero lo que hay a la base es que seamos más amables con el resto y con nosotros mismos también, que seamos más respetuosos, que seamos cariñosos, que nos preocupemos un poquito por lo que le pasa al de al lado, ¿cierto? Y que cada uno contribuya desde su lugar, desde lo que somos, ¿cierto? En la vida de las demás personas y que dejemos una huella positiva. Yo creo que la inclusión es eso, que cada uno de nosotros siempre esté tratando de dar su mejor versión y que esa mejor versión, ¿cierto?, también incluya el hacer el bien para las personas que están alrededor. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que es admirable y felicitarles, agradecerles por su tiempo, por estar con nosotros hoy día. Así que hemos crecido hoy día, ¿no? Hemos aprendido algo muy, muy hermoso y que cada día podamos perfeccionarnos en lo que es la inclusión, en lo que es también la integración escolar. Así que usted sabe que va a estar bien evaluada. Muy bien. Muy bien. Entonces agradecemos. Ya nos despedimos para la próxima semana. En este tremendo programa de hoy. Gracias, tía Carolita. Gracias, tío Fabián. Muchas gracias a cada uno de los chicos también. Invitar a todos a difundir, a compartir. Eso. Denle like también a nuestro programa para que muchos puedan alcanzarlo. Muy bien. Nos vemos entonces. Hasta el lunes. Chau, 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 chau.